Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda parte del video que estábamos armando de herramientas generales de edición. En este caso lo que vamos a hacer es terminar de ver la lista de operaciones o herramientas de el primer módulo. ¿Sí? Como el video anterior ya casi superaba los 40 minutos, decidimos cortarlo, cosa de que no se haga tan tedioso. Y en este caso vamos a terminar de ver la lista que nos queda. Todavía tengo abierto la escena que estábamos trabajando en el módulo en el video anterior, con las herramientas de snaps, capas, image planes y demás. Ahora, siguiendo con la lista, vamos a ver ahora cómo crear los textos 3D 2D. Creo que en su momento en uno de los primeros videos lo nombramos, pero bueno, lo vamos a repasar ahora. Las herramientas que tenemos para realizar mediciones de la escena y agregar anotaciones. ¿Sí? Eso desde Maya. En realidad vamos a hacer una escena nueva. Vamos a probarlo con una new scene. ¿Sí? Empezando con textos 3D. Nosotros desde la pestaña de creación vimos que podíamos crear texto desde acá, type, y nos va a aparecer, bueno, un elemento de tipo texto 3D con algo escrito de manera predeterminada que lo podemos cambiar desde acá, desde el atributo editor. Podríamos modificar lo que dice. ¿Sí? Herramientas de edición. Y también modificar la forma, no solo editándolo con clic derecho, sino directamente desde las opciones que nos da generales. ¿Sí? Desde acá, desde Type, hay una pestaña en la parte inferior que se llama Geometría. Dicho sea de paso, acá podemos modificar el tamaño de la letra, la fuente que utilizamos también, el espaciado y como herramientas principales de edición de texto, así que tenemos en varios programas. Pero acá podríamos modificar, digamos, si es un texto muy largo, cómo se escribe, si la alineación, el espaciado y el tamaño general. También el tipo de letra, ¿sí? Como para salir un poco de lo que vemos siempre. Esta está buena, voy a dejar esta. Pero en la tercera pestaña, perdón, vemos ya la edición de la geometría 3D específica. Así acá lo que vamos a hacer es definir la calidad con la que van a salir cada una de las tipografías que ya tenemos en 3D. Esta opción que se llama resolución de curva, fíjense cómo simplifica, ¿sí? O aumenta la cantidad de vértices y de secciones que tiene cada una de las letras, ¿sí? Desde algo muy fragmentado hasta lograr una mejor curva, una mejor definición de las curvas. Lo voy a dejar en un valor intermedio. También este valor de distancia tiene que ver con la distancia de esos fragmentos de curvas, como los editamos. La distancia de extrusión, que es esto que estamos notando acá, ese espesor, lo hacemos desde la pestaña de extrusión, que si deshabilitara la extrusión se vería como una superficie solamente, ¿sí? Que también es válido dependiendo de lo que estemos haciendo. Pero esta distancia de extrusión es la que nos define si el espesor que tienen las letras. Y la cantidad de subdivisiones, que acá veo que tiene 1, 2, 3, 4, es con este valor, que podemos dejarlo mucho más simplificado, directamente que sea una sola, porque bueno, en este caso no tendría sentido agregarle más subdivisión en ese sentido, a lo sumo 2. Así, tac. Otra opción que está buena es lo de Bevels. Bevels es el suavizado de los bordes. Si yo lo activo, fíjense cómo cambia la calidad de las letras. ¿Sí? Ya no tenemos esos bordes filosos. Y también lo podemos ir editando. ¿Sí? Podemos editar el tamaño y cómo es el comportamiento, si es hacia adentro o hacia afuera, que se realiza, ¿sí? El suavizado del borde, la cantidad y la calidad, ¿sí? Fíjense que esto me define también el tamaño, desde donde se genera la curva, y la cantidad de segmentos que tiene acá adentro internamente, ¿sí?
Podemos empezar prácticamente como si fuera un corte, un chaflán, o agregarle más subdivisiones y hacer una superficie o un perfil mucho más curvo. ¿Sí? Entonces ahí tengo una herramienta de texto que después esto lo podemos ir editando individualmente cada tipografía, pero tengan en cuenta que cuando empezamos a editar individualmente cada tipografía, por ahí perdemos la configuración general que tenemos desde acá. ¿Sí? Yo es como que esto podría hacer una copia con control D, un duplicado, tic, y cualquier cosa, bueno, que me quede esa copia y sigo trabajando con esta por si me mando alguna macana o algún problema surge, que sepa que tengo una copia. Bueno, el punto que sigue es herramientas de aislar selección, algo muy útil cuando ya tenemos muchos elementos en la escena. O por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con esta letra. Lo voy a subir un poquito y yo quiero trabajar por ejemplo con la letra I, que está en la parte central, solo con la I, no quiero que esté nada más en la escena. Bueno, antes que nada tendría que dividir esto. Fíjense que cuando lo selecciono, por más que son objetos distintos, están de alguna manera vinculados. ¿Sí? Es como que me lo toma como si fuera una sola geometría, pero en realidad tenemos muchas acá. Cada letra tiene su malla 3D y demás. Pero yo quiero solo la I. En ese caso lo que podría hacer es separar estas letras con la herramienta separar, tal cual, que la vamos a encontrar, déjenme chequear, mesh, acá, mesh, separar, tac, ¿sí? Una vez que las separo, puedo seleccionarlas individualmente y trabajarlas como una geometría por separado. Así como está mesh separar, está mesh combinar, que también es muy útil. En este caso el puntito de la I más el palo, yo quiero que estén juntos de nuevo. Entonces podría seleccionar los dos manteniendo el Shift apretado y haciendo clic. Selecciono todos los elementos que quiera. ¿Sí? Esos dos, de vuelta, Mesh, combinar. Y ahora yo sé que esto me lo está tomando malla como un solo objeto, ¿sí? Geométrico. Bueno, ¿cómo funciona la herramienta aislar selección? Que en inglés es isolate, así, isolate, y la encontramos en la parte superior del viewport, ¿sí? Este como cuadradito con líneas de trazo. Yo tengo que tener seleccionado un objeto y luego tocar aislar selección, y fíjense qué pasa, se va todo lo que había alrededor, pero no se borró. Solamente es como que entramos en un espacio de la escena en donde podemos trabajar y movernos con lo que tengamos seleccionado o aislado. Si vuelvo a tocar el botón, voy a volver a ver todo lo que haya alrededor de la escena, pero no es que se borra, sino que de alguna manera se desactiva mientras estemos con la selección aislada. Tac. ¿Sí? Por ahí es mucho más fácil trabajar en zonas que si no lo tuviera de esa manera me molestaría la visual o no podría hacer zoom bien y demás. Entonces esta herramienta es muy importante, aislar selección, para trabajar con partes de los objetos. Es más, voy a volver atrás, voy a entrar con el botón derecho a una cara o a una sección, a una parte, por ejemplo de ahí hasta acá. Seleccioné un par de caras y si pongo aislar selección también funciona. Me va a aislar solamente esas caras que seleccioné, ¿sí? Como para trabajar mucho más puntual todavía en una zona específica. Voy a hacer clic derecho y voy a volver al modo objeto, que es seleccionar lo general, ¿sí? Entonces aislar selección es muy útil cuando empezamos a editar ya individualmente partes de los objetos. Bien, y ahora agrupar objetos, agrupar y desagrupar. Bueno, esta también es una herramienta muy utilizada. Recién vimos que acá lo que hicimos fue separar la geometría y combinar, ¿sí? Separar y combinar no es lo mismo que agrupar. En el caso de agrupar,
Vamos a ver la diferencia. Nosotros cuando combinamos, si voy de vuelta acá, Mesh Combine, de alguna manera me está vinculando todos los elementos, pero como un solo objeto. Fíjense acá en el outliner es una sola geometría de vuelta. Si uso combinar y si uso separar, ¿sí? Me generó un grupo que internamente tiene todos los objetos por separado también. Este iconito, ¿sí? Van a ver ahora que cuando generemos un grupo es el mismo. Vamos a poner acá cubo. Ahí está. No lo tenía en la vista. Esta tipografía por ahora la vamos a sacar. Voy a dejar activas las aristas. ¿Sí? Fíjense que ahí se ven todos los detalles de la estructura. Y creo que sí, creo que había creado un par más de objetos. Ahí está. Ahí está. Bueno, tengo 3 cubos y quiero que que queden agrupados porque, bueno, forman parte de la escena en una parte que necesito modelar o editar todo junto. Acá los tengo en el outliner también, ¿sí? Con el Shift sostenido los puedo seleccionar desde el outliner o desde la escena. Y voy a hacer Control G, ¿sí? Que sería agrupar, que también lo encontramos desde acá, edición, agrupar, crear grupo, Control G, ¿sí? Al momento de agruparlos, el pivote este se movió porque en realidad ahora es el pivote del grupo y todos los elementos que estaban sueltos se agregaron dentro de este grupo. Acá toqué 2 veces Control G, así que me hizo un grupo dentro de un grupo. Pero fíjense, tenemos esos 3 elementos, se creó un grupo que le puedo cambiar el nombre y a su vez ese grupo quedó metido dentro de otro grupo, ¿sí? No quería hacer esto, pero bueno, ya para el ejemplo está bueno ver qué sucede si pasa esto, ¿sí? Entonces tenemos como un grupo general que internamente tiene otro grupo que internamente tiene los 3 objetos. ¿Qué pasa si no quiero que estén de esa manera agrupados o quiero desagruparlos? ¿Sí? También tenemos la opción desde edición desagrupar, que lo que va a hacer va a eliminar ese grupo. Y si yo quiero que esto me quede ungroup, pero al tener 2 grupos armados así no me lo está tomando bien. Lo que podemos hacer es directamente para desagrupar seleccionar los objetos desde el outliner y arrastrarlos fuera. Si yo lo toco desde los iconos, seleccioné los 3 o los que tengan, hago clic y los arrastro, fíjense que los podría poner dentro del outliner en la posición donde quiera, ya sea dentro de otro grupo o si lo suelto justo entre medio me lo va a soltar libre en la escena y no están ya en ningún grupo. Y quedaron todavía creados estos elementos que son nodos, nada más que no tienen nada dentro, ¿sí? El concepto de nodo lo vamos a ver después, ¿sí? Son como contenedores en este caso, pero que no tienen nada internamente. Los podría borrar estos y no pasa nada, ¿sí? Y vamos a hacer la prueba de vuelta. Control G, hacer un grupo, ahí se metieron, ¿sí? Y yo quiero que este grupo se desagrupe, ungroup. Ahora sí se borró y están los objetos sueltos de vuelta. Bien, la diferencia entre combinar y hacer grupos, yo por ejemplo hago Control G de vuelta, es que cuando voy a editar siguen manteniendo su individualidad cada uno de estos elementos cuando le hago clic, ¿sí? Porque siguen siendo objetos individuales, nada más que están dentro de un contenedor que los agrupa. Si yo quiero mover todos juntos, tendría que seleccionar este grupo para moverlos así. Pero si yo selecciono por separado, voy a estar pudiendo editarlos de manera individual, a menos que ya mueva todo desde la selección del grupo, ¿sí? O escalar desde acá. Entonces esa es una diferencia. Cuando nosotros hacemos combinar, ¿sí? Se unifica la geometría, la malla, y me toma como que los 3 elementos son un solo objeto. En este caso al agrupar no, podemos trabajarlos de manera individual.
Bien, y esto tiene un uso muy parecido a lo que hacíamos desde las capas en Channelbox, ¿sí? Nosotros acá cuando creábamos capas podíamos meter objetos sueltos dentro de cada capa. En este caso yo estoy generando como secciones o partes de la escena específicas a través de grupos. Bueno, siguiendo con esto, lo de duplicar objetos recién lo vimos, ¿sí? Con el atajo control D podemos ir haciendo copias que quedan superpuestas, nada más que tenemos que ir moviéndolas para que se noten. Se crean, nada más que si no las movemos no nos vamos a dar cuenta. Pero tenemos otras herramientas de duplicado desde edición, ¿sí? Acá estuvimos usando esta, control D. Después tenemos duplicado especial, que también lo van a estar utilizando un montón cuando empiecen a editar formas un poquito más complejas. No le voy a hacer clic directamente ahí, sino que voy a entrar a las opciones con este cuadradito para que vean cómo funciona esto. Por ejemplo, ahí tengo seleccionado un cubo y acá me pregunta qué tipo de geometría quiero que se cree al momento de duplicar. Hay dos opciones, como una copia o como una instancia. Básicamente la diferencia entre las dos es que si por ejemplo creo como copia un objeto, se me va a duplicar como los que ya estuve haciendo acá, ¿sí? Un control D, dupliqué y hice una copia tal cual. Pero la copia instancia, o sea, este objeto que se crea de modo instancia, va a mantener cierto vínculo con el original. Si este fuera mi objeto original y copio un elemento como instancia, si yo después edito o modifico el original, se me va a modificar la copia que estaba como instancia. ¿Sí? Es como que siempre va a estar vinculado al objeto padre o al objeto principal o original. Si lo copio así. Si lo copio como copia normal no pasa nada, es como que modifico después el que había hecho al principio, no se van a modificar los demás, pero si lo pongo como instancia sí. Y lo que tenemos acá entre traslación, rotación y escala, bueno, son los tres ejes. Lo que está al principio de esta columna es en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Digamos, son las tres columnas de los ejes. Si yo pusiera que el objeto se mueva, no sé, 10 en X cada vez que se copia, ahí está puesto como copia, y le toco duplicar, al momento de duplicarse se va a estar moviendo 10 en X. Si hiciera lo mismo ahora, vuelvo acá a las opciones. Lo que tiene bueno el duplicado especial es que no necesariamente tengo que ir creando de a un objeto, sino que puedo crear la cantidad que necesite. Por ejemplo, ahí voy a poner 6 y se va a repetir esta operación. Si va a crear un objeto, lo va a mover 10 en X. Crear un objeto, lo va a mover 10 en X. ¡Tac! ¿Ven? Ya me quedan alineados de manera exacta, con la misma separación y demás. Sí, es bastante útil. Vamos a hacer la prueba. Voy a hacer un duplicado normal con control D. Y ahora voy a hacer la misma operación, pero como instancia. ¿Sí? Venimos acá a duplicado especial, lo mismo. Se van a hacer 6 copias, se van a separar 10, pero ahora lo voy a hacer como instancia en vez de como copia normal. ¿Sí? Duplicate special, ahí se quedaron modificados los objetos. Fíjense, parece lo mismo que los anteriores, que son copias normales. Estos son todas instancias del objeto principal, que era este. De acá se copiaron los demás. Si yo ahora edito el primero, fíjense lo que pasa, se editan todas sus instancias, ¿sí? Porque son como clones de este objeto padre, pero que mantienen vínculo con el principal o con el original. Esto está bueno cuando estamos creando elementos repetitivos en la escena y que por ahí tenemos que hacer algún cambio, no tener que borrar todo y empezar a copiar y pegar de vuelta la posición de cada uno, sino que si ya sabemos que puede que vaya a cambiar en el futuro, lo creamos como una instancia
y cuando tenemos que editar solo editamos el original y después se van a acomodar todas las demás copias que hayan. Entonces esto está bueno para trabajar, ¿sí? Que sepan la diferencia entre un duplicado como copia y un duplicado como instancia, y que podemos crear no solamente traslaciones sino rotaciones, o crear una serie de objetos que necesitemos. ¿Sí? Esas son como las propiedades extra, aparte del duplicado normal que hacemos con control D, es lo que nos permite realizar esto. Bueno, ¿qué nos queda? Emparentar objetos. Parent child. Bueno, recién estaba hablando de padre e hijo. Tiene que ver con este vínculo que se crea entre objetos. Nosotros dijimos que acá, al hacer una instancia, todas estas copias, ¿sí? Todos estos duplicados son hijos del principal, del original. Entonces, si yo hice un cambio en el original, se ve reflejado en los demás. ¿Sí? De alguna manera ese es el concepto, y lo vamos a ver mejor acá desde el outliner. Por ejemplo, vamos a crear una esfera ahora, como para cambiar un poco la geometría, que va a ser el planeta Tierra, y vamos a crear otra esfera por acá que va a ser la Luna. Ahí está. ¡Tac! La Luna va a estar girando alrededor del planeta Tierra, ¿sí? Así que vamos a considerar que la Luna, en este caso, es hija del planeta Tierra, ¿sí? Y a su vez podríamos tener otro elemento que sea el Sol. Vamos a hacerlo, a exagerarlo un poco, hacer cuenta que está ahí cerca el Sol, ¿sí? Y la Tierra a su vez puede ser hija del Sol porque está rotando alrededor del Sol, ¿sí? En este caso, ¿cómo funciona lo de padre e hijo? Es similar el concepto a agrupar. Nosotros acá, cuando hacemos un grupo, el grupo es el padre e internamente cada uno de los elementos son los hijos, ¿sí? Cuando queremos emparentar objetos es lo mismo. Podemos seleccionar dos, ¿sí? Y tenemos la opción de parent, emparentar o desemparentar, con la tecla P, ¿sí? En este caso tenemos, le voy a cambiar el nombre así se entiende mejor. Este es el planeta Tierra y la Luna quedó adentro. Ahí está, la Luna por acá, el planeta Tierra. A simple vista es la misma lógica que los grupos, ¿sí? Pero lo principal que tienen que saber es que cuando yo muevo o edito el objeto que es padre, el hijo lo sigue, ¿sí? Ven, yo acá estoy moviendo la Tierra, como internamente está el otro elemento que es la Luna, se va a estar moviendo. Si yo giro la Tierra, también se va a estar girando todo lo que esté dentro o emparentado a ese objeto, ¿sí? Y a su vez, si yo quiero emparentar la Tierra, selecciono la Tierra y después selecciono el Sol, de vuelta puedo hacerlo con la P o venir acá a edición parent. Este que es el Sol, vamos a poner el Sol, tiene adentro la Tierra, que a su vez tiene adentro la Luna, ¿sí? Tac. Si yo ahora muevo el Sol o roto el Sol, se va a mover la Tierra, y como dentro de la Tierra está la Luna, se mueve también la Luna, ¿sí? Entonces este es el concepto de padre e hijo. Lo vamos a usar un montón esto cuando empiecen a hacer rigging o animación. Los huesos en una estructura articulada siempre están vinculados a otros elementos, a otro hueso mayor, y hay un punto que es como el padre de todos, que es donde se mueve el objeto principal. Acá sería lo mismo. Algo a tener en cuenta es que, fíjense, cuando muevo mi Sol, acá en las coordenadas, nosotros dijimos que cuando cambiamos estas coordenadas, estos valores que ponemos acá son, primero, que están en centímetros, y segundo, la referencia que se utiliza es el centro de acá de la grilla. O sea, esos valores están en relación a el centro. Quiere decir que hay menos 41 centímetros desde este punto para allá, y en Z bueno, en este caso, que en Z es profundidad, no es altura. Fíjense que altura es Y, el eje Y. Z es profundidad en este sentido,
también cambió el valor. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos objetos emparentados? La Tierra está siendo la hija del Sol. Entonces, como el padre es el Sol, en realidad el punto de referencia es el Sol. Su punto de referencia para las traslaciones y demás, en este caso, siempre va a ser el Sol. ¿Sí? No va a ser el punto central de la escena, sino que va a ser el punto central del pivote del Sol. ¿Sí? Eso como para tener en cuenta. Y a su vez la Luna, el punto de referencia y los valores que ven acá no va a ser el punto 00 del central de la escena, sino que la Tierra. Su padre es la Tierra, su punto de referencia central, si yo pongo 000 acá, se va a meter dentro de la Tierra, va a quedar ahí adentro. Lo mismo si quiero mover la Tierra, el 000 de la Tierra es dentro del Sol. ¿Sí? Este dato es muy importante también cuando empiezan a hacer animaciones. Nosotros cuando queremos, por ejemplo, animar una caminata o un movimiento, se recomienda meter esa animación dentro de un grupo o emparentarlo a otro objeto, que no queden sueltas las animaciones en la escena para que no tome de referencia los valores siempre del punto 00 de la escena. Porque si después de esa animación quisiéramos moverla en otro lugar, afectaría la animación, ¿sí? No podríamos duplicar esa animación en varios lugares. Entonces siempre se pone así, o se emparenta a otro elemento, o se arma un grupo, y siempre se mueve desde el grupo toda la animación. Yo podría tener internamente en este grupo objetos animándose, y por más que lo mueva no va a afectar a la animación interna. Entonces bueno, esto también lo vamos a practicar después desde el trabajo práctico. Previsualizar modo suavizado. Bueno, esto está bueno cuando empezamos a editar la geometría. Fíjense que justamente acá en la esfera no tenemos una superficie curva completa, sino que cuando trabajamos con polígonos, las curvas siempre se generan a través de segmentos de líneas rectas. Si yo me voy a una vista frontal, ¿sí? Ahí lo van a ver. Podría modificarle acá la cantidad para que se note más. A ver, ahí está. Ven desde los valores del channel box, aumento o disminuyo la cantidad de polígonos y se nota cada vez más facetado, hasta que a medida que aumento la cantidad de polis se ve un poco más suavizado este borde. Pero hay una manera de que se vea suavizado por más que no tenga la suficiente resolución o cantidad de polígonos, que podamos ver cómo sería el elemento en modo suavizado. ¿Sí? Y eso lo hacemos con la tecla 3. Tac. Fíjense cómo cambia el modo smooth. ¿Sí? Cuando estamos diseñando personajes también es muy útil. Si queremos volver al modo normal, tenemos que tocar la tecla 1. ¿Sí? Entre 1 y 3 cambiamos del modo original de cómo se están viendo los polígonos al modo suavizado. Tengan en cuenta que esto a los fines prácticos es solo una previsualización. Es como decirle, bueno, yo quiero que mi modelo se vea así. Si realmente quiero que después en el render y cuando lo exporte a otro escenario se vea así de suavizado, tendría que agregarle más subdivisión. Pero bueno, quiero llegar a esta forma final. ¿Sí? El modo de previsualización de suavizado es con la tecla 3 y 1. Y van cambiando para ver cómo quedaría sus objetos al momento de hacer un soft, ¿sí? O agregarle mayor cantidad de polis. Pero nunca se confíen de que si están trabajando así, vamos a hacer el ejemplo. Yo tengo una esfera que tiene esta calidad. Toco la tecla 3 y genial, se ve re bien. El tema es que cuando yo después exporto esto a otro programa, ¿sí? No va a quedar con esta calidad. Tengan en cuenta siempre, es solamente para previsualizar cómo quedaría el resultado final, pero no lo tomen como que ya tienen su objeto con esa calidad final, ¿sí? Solo para tenerlo en cuenta. Ocultar objetos. Bueno, recién vimos que podíamos ocultar objetos cuando hacíamos aislábamos una selección, o con capas. Nosotros acá de las capas podíamos
desactivar objetos en la escena, aunque no estén eliminados, pero sí, digamos, como que ocultamos los objetos en la escena. Después tenemos otra opción que se llama literalmente ocultar, que la encontramos, a ver si me acuerdo, si estaba en Modify, que es con la tecla H, que es ocultar, literal. A ver, encuentro rápido. Bien. Si nosotros seleccionamos algún objeto en la escena o en el outliner, tocamos la tecla H, ¿sí? Vamos a ocultar de la vista, no es que estamos borrando, sino que solamente ocultamos de la visualización esos elementos. Y fíjense que cambian de color acá, se ponen como con ese gris oscuro. Como oculté el sol y los demás objetos son hijos del sol, también se ocultaron. Si quiero que se vuelva a ver, selecciono del outliner, tecla H de vuelta. ¿Sí? Así que esto por ahí cuando están trabajando es útil cuando tienen muchos elementos superpuestos y no quieren que los molesten. Pueden dejarlos ocultos temporalmente. También está bueno porque no los van a seleccionar, al ocultarlos no los van a poder ni seleccionar en la escena, solamente que los vuelvan a activar desde el outliner y no van a tener problema de moverlos. Ahora voy a ocultar todo ese grupo. ¿Sí? No los eliminé, solo están ahí, nada más que no molestan para editar. Y bueno, gente, hasta acá llegamos con los temas del primer módulo. El video que sigue vamos a empezar a trabajar ya con un ejercicio que integre todo y vamos a empezar a diseñar y modelar una escena con las herramientas que ya vimos hasta ahora. No entramos en detalle de herramientas de modelado interno de poligonal, pero es el módulo que sigue. Ahí ya vamos a empezar a trabajar con herramientas específicas y van a tener que ir practicando, ¿sí? Con objetos al azar, digamos. Cuando terminemos módulo 2, lo mismo, vamos a hacer un trabajo que integra todo esto, que va a ser un poco más complejo, mucho más complejo, porque acá ya tenemos muchas herramientas. Así que la idea es que vayan practicando y que en la medida que van viendo los videos también que puedan tener mayor soltura con las herramientas, ¿sí? La idea del módulo 1 es que ya se puedan manejar y navegar por la interfaz sin problema, ¿sí? Con las herramientas de paneo, rotación, zoom, que ya sepan cómo vincular objetos, agruparlos, ordenarlos por capas, ¿sí? Empezar a trabajar siempre con lo que tenemos acá de las herramientas básicas de transformación, mover los pivotes, visualizar las escenas como quieran, saber trabajar con los visores, moverse entre los visores. Todo esto, bueno, como que integra lo que es el primer ejercicio del módulo 1. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video, que ya va a ser empezar a trabajar con un ejercicio armando una escena con la creación de objetos y las herramientas que vimos hasta ahora. Saludos.